Todos tenemos influencia en cualquier área de nuestra vida. Por eso te invitamos a unirte a más de 405,000 personas que han experimentado la Cumbre Global de Liderazgo 2020. Será una formación intensiva de liderazgo de 2 días, donde recibirás visión, inspiración y habilidades prácticas para ayudar a todos a convertirse en mejores líderes. Tenerife, 13 y 14 de marzo del 2020. Inscríbete ya a través de liderazgocanarias.org. Formarte es triunfar. Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bien, amigos, pues seguimos adelante con el programa y ahora tenemos la oportunidad de charlar un rato con el pastor Carlos Villanueva de la, a ver si lo digo bien, Comunidad Cristiana Integral, CCI. Sí, lo dices muy bien, así es, Luis. Muy un saludo bien. Para ti y para todos los oyentes y los telespectadores que vean este programa. Bueno, y me faltaba explicar, Carlos, que donde reunirse allá en Barcelona está en La Maquinista, calle Caracas, número 4. Correcto, sí, estamos muy cerquita del centro comercial La Maquinista, a una calle de distancia, y bueno, pues aquí llevamos ya unos cuantos años. Muy bien, pues estupendo. Entonces ya, yo eso lo conozco un poquito, de veces que he pasado por ahí, pero nunca me he parado, ¿eh? Pero he oído mucho de La Maquinista porque es un lugar bastante grande, un centro comercial muy grande. Sí, es bastante concurrido. Hay unas cuantas iglesias además aquí por esta zona y bueno, está bien comunicado, es una zona bien interesante. Por cierto, Carlos, que te oyes muy bien ahora por la radio, ¿no? Porque tienes una voz estupenda, ¿eh? Así que eso te lo digo para avisarte de que te voy a sacar partido. Bueno, pues mira, aquí estamos, exprímeme. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿nos podrías explicar cómo fue que tú conociste al Señor Jesucristo y a qué edad y bueno, todo lo que hay, lo que ocurrió en ti y bueno, y cómo, qué supuso para ti la vida que llevas? Bueno, a ver, es muy largo de contar, trataré de que sea breve, pero bueno, con 24 años yo soy madrileño y siempre viví en Madrid y estaba en la universidad y bueno, pues como la mayoría de los jóvenes de mi edad, yo tenía un grupo de amigos, hacía mi vida, hacía deporte, salía, discotecas, bueno, tratando de divertirme y de llenar mi vida con muchas cosas. Y recuerdo que en la universidad una chica que estaba en la misma clase donde yo estudiaba, estábamos estudiando informática, y esta chica me empezó a hablar de Dios y la verdad que, bueno, al principio no le presté mucha atención. Yo pensaba que lo sabía todo de Dios, había sido criado en un colegio religioso en Madrid toda mi vida, desde los 6 años hasta el COU, hasta los 18. Y bueno, pues yo pensaba que lo que tenía que saber de Dios ya lo sabía y además pensaba que lo que sabía de Dios no me gustaba. Entonces al principio no le presté mucha atención, pero la verdad que esta chica pues fue bastante perseverante y bueno, te resumo, un día me dijo que si yo había probado tantas cosas en la vida, en todo sentido, pues que por qué no probaba con Dios, que Dios me podía dar una vida diferente y que si yo le pedía a Dios que me demostrara que Él existía, pues Dios en su misericordia me lo podía mostrar. Y la verdad que así fue mi acercamiento a Dios. Sé que no es muy bíblico, no me hablaron demasiado sobre arrepentirme de mis pecados. No te dieron un estudio bíblico, ¿no?
No, y creo que, honestamente, si yo hoy en día le hablo a alguien de Dios, seguramente no lo haría así, pero también reconozco que Dios, sabiendo lo torpe que yo era y lo bruto que yo era, si Dios me hubiera enviado a alguien a decirme que yo tenía que arrepentirme de mis pecados para acercarme a Dios, seguramente hubiera salido corriendo y nunca más hubiera querido escuchar. Y yo creo que Dios fue muy misericordioso conmigo, pero de esta manera yo me comencé a acercar a Dios. Yo sí que le dije a Dios que había cosas en mi vida que no me gustaban y que ni el alcohol ni muchas cosas que había probado en esta vida pues me habían servido para cambiar lo que no me gustaba o para camuflarlo o disfrazarlo. Y ese fue mi primer acercamiento a Dios. Recuerdo que eso fue 10 días antes de irme al servicio militar. Yo estaba terminando ya, había terminado ya la carrera y estaba pues ¿Qué estudiaste? Estudié informática. Y recuerdo que estaba preparando el proyecto fin de carrera, pero me tocaba irme al servicio militar. Y 10 días después de que yo hice esa sencilla oración, sin yo ser muy consciente de lo que estaba haciendo, pero fui sincero con Dios en el sentido de querer cambiar cosas de mi vida. No estaba pensando en la eternidad, no estaba pensando en la salvación, solamente en ser un poco más feliz, a pesar de tener, entre comillas, todo lo que un joven de 24 años puede desear tener en cuanto a salud, amigos, familia, novia, dinero, coche y cosas así, ¿no? Y recuerdo que me fui al servicio militar, esta chica me dijo, mira... Escucha, Carlos, pero tenías todo eso, ¿no? Sí, y te portabas bien, ¿no? Por lo que me estás contando y tal, pero te faltaba algo, ¿no? Correcto, yo no sabía qué era. Y esta chica sí que me dijo, mira, llévate una Biblia que tengas por casa, allí a la mili, y trata de leer. Y la verdad que lo hice con mucha dedicación. La mili, cuando era obligatoria, años A, pues era bastante aburrida, había mucho tiempo libre. Perdona, Carlos, pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 52 años. Hombre, es jovencísimo. Bueno, mi madre me sigue llamando Carlitos. Y entonces recuerdo que me llevé una Biblia que tenía por casa, una Biblia católica del colegio, y en 9 meses que duraba el servicio militar yo me leí toda la Biblia, de cabo a rabo. Me leí toda la Biblia y sí recuerdo con mucho cariño que cada día que yo leía la Biblia, prácticamente cada día, había algo de lo que yo leía que era como descubriendo algo de mí, como si el autor de esa Biblia conociera cosas que a mí me pasaban y me estuviera hablando a una necesidad y a una situación que yo tenía y que muchas personas ni siquiera conocían. Recuerdo que la Biblia me hablaba al corazón. Carlos, escúchame una cosa. Podías, pensando en nuestros amigos que nos escuchan ahora, por su móvil o por la radio, tú podías decir concretar algo, algún pasaje de la Biblia que te habló en ese momento, si te acuerdas. Mira, de verdad, honestamente, que fueron muchos y yo los subrayaba. Tengo esa Biblia todavía por ahí guardada porque fueron muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eran palabras que yo entendí finalmente y con el paso del tiempo que eran las palabras de aquel ser que me había diseñado y creado a mí y que por lo tanto conocía todos mis entresijos, los rincones más escondidos de mi corazón. Eran muchas palabras de afirmación, muchas palabras de valor para mi vida, porque creo que una de las cosas que a mí me pasaba es que yo no me amaba a mí mismo, tenía un bajo concepto de mí mismo, pensaba que no era bueno para muchas cosas. Y Dios me estaba afirmando en muchas de esas cosas. También Dios me empezó a hablar sobre el arrepentimiento y sobre la necesidad de yo reconocer mis fallos, mis limitaciones, mis pecados, que es como lo llama la Biblia. Pero no te podría dar ahora mismo un versículo. No hubo un versículo que yo dijera como diciendo, esta es la señal de mi conversión. De verdad que fueron muchas palabras. Tuve 9 meses intensos. Todos los días me leía 4, 5, 6 capítulos de la Biblia
y quedaba realmente fascinado. Nunca he sido un gran lector, pero la Biblia la devoré en aquellos 9 meses. Bueno, estupendo. Y entonces, a partir de cuando volviste del servicio militar, Sí, ajá. ¿cómo aterrizaste de nuevo en Madrid? Con tanta Bueno, pues Biblia en la cabeza. claro, yo hice el servicio militar en Albacete. Algunos fines de semana podía ir a Madrid y en esos fines de semana que iba a Madrid, pues recuerdo que empecé a asistir con esta compañera de la universidad a la iglesia evangélica donde ella iba, que es la iglesia donde he estado toda mi vida, finalmente. Y recuerdo que mis primeros contactos en una reunión así, digamos, formal de una iglesia evangélica, pues era una cara agridulce para mí. Por una parte, por mi timidez y mi inadecuación, recuerdo que toda la parte de que era de alabanza, de música, de danzar, de expresarle a Dios nuestra devoción, a mí no me gustaba. No me gustaba porque me sentía muy incómodo. Nunca había hecho, pues, por ejemplo, levantar las manos o aplaudir a Dios. Eso para mí era algo muy extraño y me sentía bastante incómodo y bastante inadecuado. Sin embargo, cuando el pastor empezaba a predicar y empezaba a desmenuzar la palabra de Dios, pues era algo que para mí era hipnotizador. O sea, es que me encantaba escuchar todas las explicaciones que daba nuestro pastor, me encantaba oír y profundizar en la Biblia, estudiar la Biblia. Yo tomaba notas, tengo cuadernos todavía de aquella época donde yo escribía las predicaciones que estaba escuchando en la iglesia, tomaba mis apuntes como buen universitario y disfrutaba mucho esa parte de la reunión. Como un par de años después, recuerdo que la iglesia se hizo un retiro de fin de semana y el tema que se estudió en aquel retiro era el tabernáculo caído de David. Y entonces todos los temas tenían que ver con la alabanza, ¿no? Con las expresiones de alabanza, con la danza, con todas las expresiones que glorifican el nombre de Dios. Y recuerdo que en aquel retiro también fue para mí como muy liberador el hecho de poder yo mismo meterme a alabar a Dios con toda libertad y recuerdo que aquello fue muy, muy transformador también. Aquel fin de semana cambió mucho mi vida en cuanto a mi forma de acercarme a Dios y de ser libre para decirle a Dios cuánto yo le amaba también, ¿no? O sea que fue algo muy fuerte para ti, ¿no? Y además que chocaba con lo que tú habías experimentado hasta entonces. Absolutamente. Yo fui criado en un contexto católico, en una familia no practicante y de hecho pues era el primero de toda mi familia en nacer de nuevo y en tener un acercamiento a Dios personal, no congregacional, digamos, no oficial. Y sí, fue muy impactante para toda la familia. Al principio pues me encontré con grandes presiones y grandes debates en el seno de mi familia, ¿no? Preocupados por mí, si estaba haciendo algo bien o algo mal, si me estaba metiendo en algún sitio raro. Estamos hablando que en el año 92, pues bueno, ni siquiera yo sabía lo que era una iglesia evangélica, mi familia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que todo aquello que se vivió en aquel momento pues era bastante normal dadas las circunstancias y bueno, con el paso de los años mi familia acabó respetando mi fe, mi decisión de servir a Dios incluso y hoy en día pues respetan bastante el trabajo que hacemos junto con mi esposa. Claro, hemos dedicado nuestra vida a servir a Dios. Bueno, pero fíjate, Carlos, que ahora estás en Barcelona. Un cambio sí, de Madrid ¿quién me lo iba a decir Barcelona? A mí? Un madrileño de Una Vallecas. pregunta, ¿eres del Madrid o del Barça? Yo soy del Madrid. Hombre, creo que el Madrid es el equipo del cielo, por eso de que va de blanco. Bueno, de eso ya lo dejamos en el aire, ¿eh? Exactamente. El tema ese para que nuestros amigos pues, nos escuchen así sin tener que decantarse por nada. No, claro, sí, es una broma, evidentemente. Ya. ¿Y cómo surgió, Carlos, el tema de
de conocimiento de Israel, de viajar a Israel, y que es Bueno, como yo te he conocido en la reunión de pastores, te he visto ahí ujú. y luego he sabido que organizabas viajes a Israel y todo esto. Bueno, la verdad que nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Integral, pues bueno, yo desde que llegué a la iglesia pues siempre ha tenido una visión muy marcada de amar a Israel. Nuestros pastores, Enrique Pavón y Emma Castro, pues lo tenían muy claro en su corazón y bueno, es el sello que han imprimido a la iglesia, es este amor por Israel que es muy basado en las escrituras. Esto no es una moda, no es una cosa, no es una ocurrencia de alguien, ¿no? La palabra de Dios es muy clara. Dios le prometió a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren. Nosotros hemos escogido pues bendecir a Israel, estar al lado de Israel en todos los sentidos, no del Israel político, no del Israel social, digamos, sino del Israel de Dios. Y creemos que Dios tiene planes con Israel, creemos que nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesús, pues tenemos que también de alguna manera mostrarles a los judíos que el Mesías que ellos esperaban, pues ya vino, ¿no? Y nosotros lo conocemos y queremos que ellos también lo conozcan. Entonces, bueno, pues sí, ya te digo, yo llegué a la iglesia en el año 92, en el año 94 ya viajé por primera vez a Israel, fue un viaje inolvidable. Recuerdo que el último día del viaje, cuando estábamos camino al aeropuerto de Tel Aviv para volver a España, pues yo no Que era el entendía por qué. antiguo todavía. Sí, efectivamente. Y yo no sé por qué, pero yo iba llorando en el autobús. Iba con una melancolía, con una tristeza impresionante, como si parte de mi corazón se estuviera quedando allí. Y yo le dije al Señor en aquel viaje que yo quería ir todos los años a Israel y que me gustaría, ¿no? Y después cuando me casé, pues también le dije al Señor que siempre queríamos que o toda la familia o alguno de la familia todos los años fuéramos a Israel. Y te puedo decir que desde el año 94 prácticamente todos los años hemos ido a Israel en alguna ocasión. Y yo sé que mucho de lo que hoy disfruto es parte de la bendición de Dios por amar a Israel. Y creo que el amor a Israel hay que demostrarlo no solamente orando por Israel, creo que bendecir significa también dar, amar Y significa hablar dar. bien. Y bueno, pues damos allí, damos Claro. nuestro dinero a los hoteles, a los museos y ¿por qué no también ofrendas especiales a misiones y entidades sociales que están allí en Israel? ¿Y podrías explicar, Carlos, todo el cambio tremendo que has visto en Israel desde el 92 hasta la Ujú. actualidad? Porque aquello ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, Israel es un país sorprendente porque el Israel moderno de hoy en día pues es una nación muy joven y prácticamente año tras año uno puede comprobar el progreso económico, el progreso social, militar, científico. Cada vez que vamos nos encontramos con algún museo nuevo o con algún sector nuevo en alguno de los museos que ya existían. Es una nación humanamente hablando sorprendente porque pues no han dejado de llegar judíos de todo el mundo que han querido regresar a su casa, a su tierra prometida. Y entonces hoy en día Israel es como una nación de naciones, es un conjunto de gente de muy diferente origen, de muy diferente trasfondo, pero todos con una cosa en común, claro, que son judíos, que son descendientes de aquellas 12 tribus que están en la palabra de Dios y que bueno, pues están conformando un país muy exótico, podríamos decir. Israel tiene tiene muchos contrastes, ¿no? Tiene la capital cultural, por decirlo así, la capital económica, Tel Aviv, pero te encuentras luego las ciudades de ocio, de vacaciones, te encuentras Jerusalén, que es el epicentro religioso,
y es un país de unos contrastes impresionantes. Mucha gente me dice, bueno, pero Carlos, ¿por qué vas todos los años a Israel si podrías ir a otros países que también son muy, muy interesantes de ver? Y yo digo siempre lo mismo, que es que no voy solo a ver, no voy solamente a ver y hacer fotos y paisajes y monumentos, es que realmente allí en Israel está el aroma de Dios todavía, está la Biblia escrita allí, ¿no? Y lo más importante, que los acontecimientos proféticos que están tan claros en la palabra de Dios, los que todavía no se han cumplido, todos absolutamente tienen que ver con Israel. Entonces es como estar en Israel, es como estar en el centro de algo que Dios va a hacer allí en aquel lugar, con aquel pueblo judío, y bueno, pues es muy emocionante, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Bueno, ya dan ganas de ir para allá, escuchándote. Escucha, la verdad que sí. Carlos, me ha llamado la atención esa expresión tan curiosa que acabas de decir, ¿no? Que allí percibes el aroma de Dios. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Por todas partes. Explícalo un poquito para que nuestros amigos que están escuchando todas tus palabras, pues sepan un poco de qué hablas, ¿no? Porque realmente a algunos les chocará esa expresión. Sí, puede ser. Mira, creo que en general le choca a todo el mundo porque Israel tiene mala prensa en España, en líneas generales, ¿no? No ha sido un país bien tratado por la prensa, por los conflictos que hay con la población palestina. Y entonces todo se malentiende un poco. La gente tiene un concepto en España, pues, de que Israel es un país peligroso, que está en constante peligro. Parece que allí explotan bombas en cada esquina, o que hay gente matando a tiros a otros por la calle. No es verdad. ¿Y por qué digo que allí está el aroma de Dios? Pues porque la palabra de Dios dice que los ojos de Dios y los oídos de Dios estarían siempre enfocados hacia Jerusalén, hacia aquel lugar donde Salomón, el rey Salomón, construyó el primer templo, y esa es una promesa de Dios que no ha cambiado. O sea, cuando tú estás allí, puedes tener la total certeza de que Dios está mirando y de que Dios está oyendo. Por eso nos encanta ir y hacia lo que era el templo, que hoy evidentemente no existe, pues mirar hacia el templo y orar hacia ese lugar. Hay promesas para los que no somos judíos, los extranjeros que vamos allí y oramos hacia ese lugar, porque Salomón se lo pidió a Dios proféticamente, y Dios le contestó afirmativamente a esa oración. Por lo tanto, también tenemos esa seguridad que, aunque no seamos judíos, Dios reservó un huequito allí para los extranjeros que vamos a causa de su gran nombre, y oramos hacia ese lugar, y te podemos tener la total certeza, pero es una certeza. A mí me resulta difícil explicarla, porque yo sé que cuando estoy en el cuarto de mi casa orando, sentado en mi cama o arrodillado, yo sé que también Dios está conmigo allí, por supuesto, Dios lo ha prometido, pero allí se experimenta de una manera diferente, y creo que lo mejor para nuestros oyentes es que vayan y lo comprueben, porque es algo impresionante, y a mí me cuesta mucho describirlo con palabras. Bueno, Carlos, escuchándote, ya uno tiene ganas de ir corriendo para allá. Pero de volver corriendo otra vez, sí. Hablando del templo, que luego construyó Herodes, queda lo que conocemos todos como el muro de las lamentaciones, el cótel que le llaman allí. Correcto. Y a mí me llamó la atención que allí hay una especie de monumento que dice, aquí está la presencia de Dios. Y yo lo conectaba con el tema este que has dicho tú, de cómo has dicho, el aroma de Dios. El aroma de Dios, ¿no? Realmente por eso, y es lo que le da algo especial a Jerusalén, ¿no? Que es algo que no se puede explicar con palabras, pero que uno lo comprende, como tú has dicho, por todo lo que se ha escrito en la Biblia. Mira, algo curioso que yo he observado, porque hemos viajado a Israel con gente de muchos países, con gente europea, con gente latinoamericana, con gente de América del Norte, y a todo el mundo le pasa algo curioso en Israel en general, y es que siempre hay alguna parte que la gente dice, uy, esto se parece a mi país, esto me recuerda a mi país.
Y yo creo que para los que somos hijos de Dios, eso es tiene mucho sentido, porque pues realmente Israel siempre fue el pueblo elegido de Dios, y esa tierra la escogió Dios para Israel, o sea, no fue por casualidad. Pero es muy curioso, todo el mundo dice españoles, colombianos, de América Central, o alemanes, da igual, siempre hay alguna parte que alguien dice, uy, esto me recuerda a mi país, mira, esto es como mi país. Y uno dice, pues qué curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo el mundo pueda identificar algo como de su país? Porque es que uno en Israel se siente como en casa. Un hijo de Dios en Israel se siente como en casa, Bueno, la verdad. precisamente, Carlos, mi esposa, Sí, la primera vez que fui, ella no quería saber nada de Israel, o sea, no le ajá. parecía. Pero justamente cuando el año siguiente ya vino a Israel, a Jerusalén, a todo Israel, que lo estuvimos, Ujú, estoy hablando, yo no recuerdo qué año ujú, exactamente fue, me parece que fue 2005 así. ajá. Entonces, y ella me dijo, oye, es como si hubiera vuelto a casa. Es verdad, es que es así, ¿eh? Uno se Y, siente como en casa. y me llamó la atención esa y, expresión, ¿no? Con lo que tú estás diciendo también, que uno se siente como en casa. y algo que he comprobado también es que toda persona que va allí, pues queriendo entender un poquito más el corazón de Dios, no solamente hacer fotos y llevarse recuerdos y souvenirs, sino buscando entender un poquito más el corazón de Dios, todo el mundo que va con una intención buena, digamos, tiene ganas de volver, tiene ganas de repetir. Totalmente. Uno de los beneficios que puede experimentar un hijo de Dios al ir a Israel es empezar a entender la Biblia con una mentalidad más hebrea, porque la Biblia fue escrita por hebreos y para hebreos originalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que no somos hebreos hemos estado toda la vida con una mentalidad muy occidental, muy romana, muy griega, y hay aspectos de la palabra de Dios que se nos escapan porque no entendemos la mentalidad con la que fue escrita, Oye, ¿no? pues Carlos, me alegro mucho de escucharte porque precisamente yo siempre digo eso, que para poder Ujú, entender la Biblia es necesaria la mentalidad hebrea. Porque si no, absolutamente, que es absolutamente. uno de los problemas que tenemos con la religión Ujú, cristiana, por ejemplo, la ujú, católica, hay otras cuantas, ¿no? Que están ujú. totalmente fuera del propósito de Dios, precisamente porque entienden las cosas de otra manera y lo mezclan Claro, con dioses romanos, griegos y yo qué sé. claro. Eh, Ten en bueno, cuenta que algo que hizo mucho daño al cristianismo en general, de todas sus ramas, es esa creencia de que el pueblo de Israel ya había sido desechado por Dios y que ahora era la iglesia la que ocupaba el lugar de Israel y para todas las promesas, etcétera, etcétera. Y eso es un grave error que ha confundido a mucha gente y que ha empobrecido al cristianismo. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos que hay promesas de la palabra de Dios que son solamente para Israel, hay otras promesas que son para la iglesia y aún hay palabras que son para los no creyentes, para los que todavía son gentiles, digamos, no creyentes, pues en esa medida nosotros vamos a poder entender mejor cuál es nuestra cuota, ¿no? Y nos va a resultar más fácil poder estar al lado de Israel, bendecir a Israel, no competir con Israel, porque Israel fue el pueblo elegido de Dios y eso no va a cambiar. Israel como nación es un milagro hoy en día, ¿no? Ver lo que quedó de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y toda la dispersión de su población, casi la extinción de su idioma, y ver hoy en día el Israel moderno es un milagro, la verdad, es un milagro, solo la mano de Dios ha podido hacer algo así. bueno, y que se mantiene milagrosamente también. Por Porque, eso, claro. porque como tú hablabas antes, Carlos, yo creo que el país más seguro del mundo es Israel. Yo Porque, lo he experimentado eso, ¿eh? claro, Estar por las calles de Jerusalén y sin ningún tipo de preocupación, vamos, más seguro que cuando camino por Barcelona. claro, porque hoy día precisamente el mundo entero está pendiente de un hilo, con los Sí, es conflictos que verdad. hay tan absurdos y precisamente Ujú. ahí se respira la paz de Dios, ¿no? Así es, Bueno, que totalmente, realmente totalmente. Jerusalén, el nombre de Jerusalén, tiene ese significado, ¿no? Si no recuerdo mal en este momento. Así es.
ciudad de paz, sí. Exactamente. Ujú. Bueno, entonces ya como ya tenemos que terminar por hoy, me gustaría, de esta manera te digo, Carlos, que ya me estoy entusiasmado escuchándote, porque, y bueno, y te emplazo también a que puedas colaborar más veces con Radio Libertad Total, ¿eh? Pues con mucho gusto. Y que haya muchas personas que puedan recibir ese entusiasmo por conocer la realidad de Israel, que las noticias que escuchamos por la televisión no tienen mucho que ver con la realidad de Israel. No, tristemente no es una buena prensa. Yo, ya te digo, llevo desde el año 94 viajando a Israel. Jamás he tenido el más mínimo incidente ni sensación de peligro. Todo lo contrario. De verdad que hemos estado muy tranquilos, muy bien atendidos. Eh, Simplemente desde el punto de vista cultural es una oportunidad excelente. No hay otro sitio igual en el mundo. Desde el punto de vista espiritual, pues también es una joya Israel. Y bueno, pues si puedes hacer un viaje con amigos, con gente cristiana, o sea, pues con un enfoque que va dirigido hacia Dios, hacia su reino, hacia entender mejor por qué y para qué estamos aquí, pues bueno, pues ya es de nota eso. Bueno, ahora me venía a la mente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios es luz y no hay Ajá, ninguna tinieblas en él. Es decir, si estás así es. cansado, amigo, amiga, que nos escuchas de vivir en tinieblas sin saber lo que va a ocurrir, con temor, con inquietud, pues bueno, es la oportunidad de conocer la luz de Dios y experimentar una vida nueva. Bueno, Así es. Carlos, que a mí me encantaría ahora seguir hablando, pero veo que ya el tiempo se nos está acabando y me gustaría que tú remataras la jugada en esa entrevista y, Ajá. hablaras con tu corazón a los que nos están escuchando para que puedan experimentar también esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues bueno, esta paz que solo Dios puede dar y Dios sigue dando a día de hoy a tantas personas que se acercan a Él con un corazón sincero, está disponible también para todos nuestros oyentes. No importa lo mal que hayas hecho las cosas en esta vida, lo lejos que hayas estado de Dios, te puedo asegurar que yo estaba muy lejos de Dios y mis intenciones no eran estar cerca de Dios. Yo creo que Dios me encontró a mí más que yo a Él y también lo puede hacer contigo, ¿no? Estar con la paz de Dios tiene beneficios para esta vida porque tu matrimonio, tus finanzas, tu salud en general va a ser mucho mejor bajo la bendición de Dios, sino que además tiene un beneficio que es impagable, que es el de la vida eterna, ¿no? Y claro, ¿quién ofrece vida eterna hoy en día? Nadie, absolutamente nadie, solo Dios. Y esa vida eterna está disponible solamente con que tú te acerques a Dios y le digas, Dios mío, yo he pecado contra ti, he hecho mal las cosas y necesito tu perdón y quiero empezar de cero. Y Dios preparó todo por medio de la muerte de Jesús en la cruz para que con un acercamiento así, sincero, sencillo, pero genuino, que tú hagas, Dios lo va a responder inmediatamente. Y en ese momento viene la paz de Dios a tu vida, viene el gozo, viene la salvación, viene el Espíritu Santo y empieza un caminar que es toda una aventura interminable de la mano de Dios hasta que Él regrese, porque esto es algo que ignora mucha gente. Luis, mucha gente ignora que el Señor Jesús va a regresar otra vez. Bueno, esa es nuestra esperanza y que sea muy pronto. Correcto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que Él prometió y lo que quedó escrito. Y Él va a regresar a la tierra y va a haber un juicio y van a pasar tantas cosas que están en la palabra de Dios, pero muchas veces la gente tiene un concepto de Dios y de Jesús como que, bueno, Él está por allá por el cielo y nosotros por aquí en la tierra y como que no hay mucha posibilidad de unir estas dos realidades y es todo lo contrario, ¿no? El único camino para llegar a Dios es Jesucristo, no hay otro. Así es. No hay otro. Y Carlos, aunque hoy tenemos que terminar, yo ya no te dejaré escapar, para que sigas compartiéndonos cosas tan preciosas, la palabra de Dios.
Y bueno, pues siempre que podamos, aquí estaré, Luis, para ti y para Radio Libertad Total. Muy bien, pues hasta la próxima. Un abrazo, que Dios te bendiga.